Buenos días, estudiantes y querida doctora María Isabel. Mis amigos, el día de hoy van a presentar un video muy interesante. Por favor, presten mucha atención. Muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a presentar nuestro video, el cual lleva por temática la argumentación en el derecho. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, la argumentación jurídica es el proceso fundamental en el cual presentamos ideas lógicas para defender una posición o interpretación legal, obviamente con la consigna de persuadir a la autoridad judicial competente. Dentro de este video contaremos con la presencia de dos expertos del derecho, los cuales nos van a ilustrar con su perspectiva en dos entrevistas para la construcción correcta de argumentos jurídicos efectivos, coherentes y convincentes. También lograremos descubrir que la argumentación no solo consiste en el conocimiento sobre la ley y la jurisprudencia, sino también que tenemos que contar obviamente con habilidades de razonamiento, habilidades lógicas y habilidades de comunicación. Al final lograremos englobar diferentes claves para la persuasión de manera efectiva dentro del ámbito legal. Soy yo de nuevo. Aquí les presentamos la primera entrevista. Muy buenas tardes con todos. Hoy nos encontramos acompañados del doctor Rafael Valdés Marín, graduado de la Universidad de San Marcos y actual docente universitario de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNAP. Hoy nos va a ilustrar con sus conocimientos, respondiendo brevemente a unas preguntas que hemos realizado especialmente para él. Muy bien, doctor. Empezando con la primera pregunta. ¿Cómo usted cree que la argumentación jurídica se manifiesta en la vida cotidiana, en el día a día de un abogado? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias por esta entrevista. Mira, la argumentación jurídica, muy importante en la formación de los abogados. Quizás ahí se distingue de los verdaderos abogados con las personas que no han estudiado derecho, por cuanto la argumentación jurídica nos enseña a pensar jurídicamente. Todos pensamos, todos interpretamos una norma, pero a veces cuando ya la norma no es muy clara, cuando la norma tiene vacíos, como decimos los abogados, tiene lagunas, o hay una aparente contradicción, entonces ¿a qué acudimos? Acudimos a la interpretación jurídica. Eso nos enseña la cátedra de la argumentación jurídica. Y esto lo empleamos todos los días los abogados cuando planteamos una demanda, cuando contestamos una demanda, cuando hacemos la defensa en el campo penal, en el campo laboral, cuando hacemos un informe legal y a veces no está muy claro, digamos, la norma. Entonces ahí es muy importante el papel del abogado que antes de opinar, pero haciendo pues una interpretación de la norma jurídica. Quiere decir, hace uso de la argumentación jurídica. Ok, muchas gracias, doctor. Finalizando con la última pregunta que hemos formulado, ¿me podría brindar un ejemplo en el que la argumentación jurídica o el argumento jurídico fue de vital importancia en la resolución de un caso? Y un caso, bueno, pues hay cientos de casos, ¿no? Claro que pocas veces se da esto, por cuanto mayormente las normas muchas veces ya son claras, entonces pues no necesitas tú interpretar, no necesitas esta arma que tienes, que es la argumentación jurídica, porque no está claro la norma. Sin embargo, pues hay que entender que el derecho es más que la ley. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, y esto lo he visto en muchos casos en una acción de amparo y está en el Código Procesal Constitucional, en esta acción, por ejemplo, tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo General que dice que el acto administrativo, o sea, la resolución administrativa, se aplica en el acto. Así dice la ley de una manera clara. Y así se aplica también. No, señor, así dice y hay que aplicarlo. Pero cuando tú vas a otra norma, como por ejemplo el Código Procesal Constitucional, dice que procede una acción de amparo sin agotar la vía previa, o sea, sin agotar la vía administrativa, cuando una resolución, sin haber cumplido el plazo, que en este caso son 15 días para poder impugnar, se aplica. Mire esa contradicción entre la Ley General Administrativa, que es la 27444, y el Código Procesal Constitucional. ¿Cuál aplicas? Aplicas indudablemente el Código Procesal Constitucional porque es una norma
que regula un proceso constitucional que defiende o garantiza el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Ahí te das cuenta que el derecho es mucho más que la norma específica. Ok, muchas gracias, doctor, por su apoyo en esta oportunidad. Eso sería todo. Listo, gracias. Después de visualizar la entrevista del doctor Rafael Valdés Marín, podemos llegar a la conclusión de que la argumentación jurídica se manifiesta a diario en la labor de un abogado peruano, ya sea redactando demandas, defensas escritas, dictámenes u opiniones legales, asesorando así a sus clientes o sustentando ante los juzgados y salas de la República. Para la construcción de una argumentación jurídica sólida debemos analizar los hechos del caso, identificar las normas del Código Penal, Civil, Procesal u otras aplicables más. También tenemos que examinar la jurisprudencia vinculadas del Tribunal Constitucional y las Cortes Supremas. Y por último, estructurar razones lógicos jurídicos que apoyen a la posición legal defendida, anticipando y refutando las objeciones de la contraparte. ¡Vaya! ¡Qué importante es la argumentación jurídica! Ahora escuchemos la segunda entrevista. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Kesia y en esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar al doctor Gilberto Núñez, abogado egresado de la Universidad de Lima con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bien, como primera pregunta que hemos elaborado para usted, ¿cómo cree que la evolución tecnológica y los cambios sociales que existen hoy en día, como por ejemplo la inteligencia artificial, están afectando la argumentación en el ámbito legal? Bien, ante todo, muy buenas tardes, Kesia. Respondiendo a tu pregunta, en la actualidad la inteligencia artificial está abarcando, si no decir todos los campos, al menos el 90% de todos los campos, no solamente a nivel de derecho, sino también de todas las especialidades que podemos conocer. Ya en ese sentido, en Alemania se ha estado instaurando un plan piloto de calificación de demandas utilizando inteligencia artificial, pero solamente la calificación desde el punto de vista de cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad, nada más. Dicho esto, es importante de que al momento de fundamentar una resolución es de ayuda la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos de algo, que una resolución está compuesta con el conocimiento del juez sobre la base de principios, sobre la base de normas y sobre la base de jurisprudencia, sin dejar de lado la doctrina. En ese sentido creo que la inteligencia artificial a ese nivel, en el campo del derecho, no puede alcanzar, y para eso está el ser humano pensante que puede dar una solución a la argumentación jurídica para las resoluciones. Recuerda que una resolución muy bien fundamentada, independientemente de que te dé la razón o no, va a ser una resolución sólida, porque son sólidas las resoluciones que pueden ser revocadas o confirmadas, pero si es nula, no nos olvidemos de que sí es una resolución que adolece de un requisito de forma como es la argumentación jurídica. Entonces, ya aterrizando en el plano de los hechos, para tu pregunta, Kesia, hay que manejar esto de la inteligencia artificial con muchísimo cuidado al momento de fundamentar una resolución. No debemos dejar todo a la inteligencia artificial, a la máquina, para que nuestro cerebro, digamos, por así decirlo muy benévolamente, descanse. No comparto esa idea. Bien, muchas gracias. Como última pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál sería su recomendación para la elaboración de un buen argumento jurídico? Mira, para la elaboración de un buen argumento jurídico es importante tener muy en claro el tema que estás tratando. Particularmente, y me ha dado buenos resultados, que decía, una argumentación jurídica desde mi punto de vista debe partir empezando por las normas supranacionales, pasándola por el derecho comparado con nuestra Constitución. De allí, una vez realizado ese análisis normativo, encumbrarte a las jurisprudencias
más relevantes, no solamente del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Suprema. Finalmente, le agregas una dosis de doctrina para luego aterrizar al plano de los hechos. Porque hoy en día, por la carga procesal, se ha olvidado el requisito fundamental de una resolución, que es la debida motivación. Y para que haya una debida motivación, tiene que haber una muy buena argumentación. Porque recordemos que en la argumentación es la olla donde vas a poner todos los ingredientes necesarios para que te salga un producto final bastante aceptable. No te olvides, normas internacionales, constitución, jurisprudencia vinculante y relevante sobre el caso, y una dosis de doctrina. Con eso, créeme que tendrás una muy buena resolución judicial, capaz de soportar lo que fuera y que además va a poder ser ejecutada. Eso es todo, Kesia. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Listo. Eso fue Cuando todo. gustes, Kesia, estoy aquí. Como bien hemos escuchado las recomendaciones del doctor Gilberto Núñez de cómo nosotros podemos realizar una buena argumentación bien estructurada, coherente, eficaz y eficiente, para que nosotros como estudiantes de Derecho nos guiemos a base de los pasos ya estructurados y así podamos nosotros saber cómo realizar una buena argumentación jurídica. Pero también no nos olvidemos de que la inteligencia artificial no es tan desfavorable en el ámbito académico, ya que podemos destacar que nosotros como estudiantes y como seres pensantes somos muy capaces de poder realizar una argumentación jurídica. Ya casi termina el vídeo, pero antes de eso escuchemos las conclusiones. Para eso invitamos a Arabel. Adelante, amiga, tú puedes. En las entrevistas presentadas se destacan los elementos esenciales de la argumentación jurídica, como la lógica, que garantiza la coherencia de nuestro argumento y evita las falacias. También los precedentes judiciales, que sirven como antecedentes y promueven la consistencia. También tenemos estrategias como la claridad, como la precisión y la presentación de evidencias sólidas y contundentes. Asimismo, es crucial que haya un equilibrio entre el derecho positivo y los principios de justicia. En resumen, una argumentación jurídica efectiva combina la lógica, los precedentes, tácticas persuasivas y sobre todo la justicia. Muchas gracias.